Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la unidad número 2, donde estábamos prácticamente haciendo un análisis del contenido de la mercancía, el doble carácter, los dos factores, dos elementos contenidos en la mercancía. Decíamos que no cualquier objeto es mercancía. Vamos a ver el 106, S12. Entonces veíamos que prácticamente así llegamos al momento en que asociamos el valor con el trabajo abstracto. Y mencionamos también en qué consiste el trabajo concreto. Exactamente nos quedamos aquí.
Licenciada Carlota, ¿ya se conectó? Bueno, jóvenes, entonces, para ubicarnos, estábamos en la apariencia del valor de cambio. Decíamos que el valor de cambio es la proporción en que se cambia una mercancía por la proporción o por la proporción de otra cantidad de mercancías. Una definición así sí es un poquito enredada. Esa es la definición técnica, la que encontramos en el libro con frecuencia. Pero básicamente el valor de cambio, visualizándonos en un escenario donde todavía se utiliza el trueque porque estamos analizando el valor, y entonces nos tenemos que ir a ese momento para después ir buscando cómo aparece el dinero y cómo aparece el precio. Entonces, en lugar de hablar de precio, hablamos de el valor de cambio. Entonces, lo permítanme. Entonces, podemos definirla de una manera más sencilla. El valor de cambio es el equivalente de una mercancía expresado en cierta cantidad de bienes. Entonces ahí vemos cómo el valor de cambio está representado por una cantidad de bienes expresado por una cantidad específica de la materialidad de la mercancía, del valor de uso de la mercancía, pero que representa el valor de otra mercancía o de otras mercancías. Obviamente esto lo vamos a analizar detenidamente cuando veamos las formas de valor. Pero comencemos por ir identificando el valor de cambio de la mercancía. Es la proporción, decíamos, en que se cambia, la proporción de bienes en la que se cambia otra mercancía que se expresa también con otra determinada cantidad de mercancías. Ese es el valor de cambio. Entonces, si la definimos de esa manera, en principio, aparentemente, el valor de cambio está representado por una cantidad de bienes. Así. Como que una cantidad de bienes fuera el valor de cambio. Entonces, hoy, mañana, pasado, después, antes, en el futuro, el valor de cambio de un pastel siempre serían 6 helados. Pero decíamos, no, esa es la forma como se expresa el valor de cambio. Pero esos 6 helados pueden ser menos, pueden ser más. A partir de que lo que tenemos que considerar es algo común que tienen las mercancías cuando se intercambian. Y ese elemento común es precisamente el valor. Entonces, perdón, Karen, no, es el valor. Entonces, tenemos que verificar la existencia de un valor en la mercancía. Tenemos que identificar un valor en la mercancía. Solo permítame, vamos a ver aquí. Me voy a silenciar. Menos de un segundo.
Perdón. Esto fue lo que quise evitar y no pude, pero ahora sí. Entonces, en apariencia, el valor de cambio es cierta cantidad de objetos que yo entrego a cambio de otra cantidad de objetos. Porque esa fue la definición que habíamos usado. Pero hay que entender por qué damos cierta cantidad de objetos y damos como valor de cambio en el intercambio de mercancías, damos cierta cantidad de objetos, pero porque contienen la misma cantidad de valor. Por eso decimos aquí, ambas mercancías se reducen a algo común respecto al cual representan un más o menos trabajo humano abstracto. También esta definición está así, o esta explicación está con una redacción así muy técnica, porque dice se reducen a una tercera, pero esa tercera, ¿cuál es? Digámoslo así de manera más sencilla. Las mercancías que se están intercambiando, ¿sí?, son equivalentes no por su materialidad, sino porque en las dos hay algo igual. Entonces, por eso dice hay que reducirlas a una tercera. Esa tercera no existe. Lo que existe es un elemento común. Y ese elemento común es la cantidad de valor. Y la cantidad de valor no es otra mercancía. Entonces, por eso se reduce a algo común. ¿Cuál representa un más? Pero arriba lo dice. Ambas mercancías son iguales a una tercera. A una tercera. No. Estamos hablando de que se reducen al valor. Al valor. A una proporción de valor. Y por eso es que yo digo que 6 helados son iguales a un pastel. Bueno, ahora sí, voy a pasar a las... pero entonces este valor pues proviene del trabajo abstracto, decíamos. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, jóvenes, antes de comenzar, porque hay varios compañeros y compañeras. Ahorita les explico algo porque otra compañera está ingresando. Les voy a comentar algo. Está Alejandra. Vean. Le tomé pantallazos a las solicitudes de ingreso. Está Vanessa, Mario Martínez, José López, Hilary de León, Lindsay Pérez. Después está Diego. Aquí está Diego, no, copié 2 veces a Diego porque a tiempo entró otra persona. Está Jennifer. Está Mónica, Fernanda. Está Brittany. Está Iván Ramírez. Está Josué David Alvisures. Está Alejandro García. Está Karen Orellana. Leonel. Kevin. Alejandra. Vean, jóvenes. Estas personas las registré de esa manera para poder tener su nombre, para no estarlo digitando. Son las personas que ingresaron solicitando acceso. Algunos de ustedes, de los que mencioné, no han proporcionado su cuenta de correo. Bueno,
esperamos que todos hayan enviado su cuenta de correo de los que mencioné. Les vamos a reenviar la invitación hoy, más tarde, para ir intentando permanentemente hasta que puedan ingresar directamente. Vean, les voy a compartir el listado de estudiantes, alumnos del salón 106, vamos a ver, que lo acabo de generar según el sistema. Esto es urgente. Ese salón 106, así es. Vamos a ver, se los voy a enviar. Licenciada Carlota, ¿ya está ahorita? José López, iba a preguntar algo. Había jóvenes. Hoy recibimos una solicitud de la jefatura y nos están pidiendo que reportemos cuántos estudiantes tenemos asignados. Entonces a mí me interesa que ustedes verifiquen si aparecen en nuestro listado. El correo se lo tienen que enviar a la licenciada Carlota, porque ella los está recopilando con asistencia. Ella tuvo problemas con su computadora en la clase anterior y por eso supongo que ahorita no se puede conectar. Pero vamos a ver. No, aquí no puedo enviar esta cuestión. Ahí está la licenciada Carlota. Carlota, le voy a mandar ahorita le voy a mandar por WhatsApp. Usted está en el grupo de la vespertina. Ah, perdón. Vamos a ver. Sí, me escuchan, jóvenes. Todas las solicitudes pongo mi correo y así no tengo la invitación. Entonces, le iba a pedir que ya ahorita que suba la asistencia, ponga el espacio de correo, así no obligatorio, para que los que mencioné ahorita, permítame, jóvenes, para los que mencioné ahorita, les mando la invitación. Les puedo enviar la invitación. Pero bueno, perdón que no le escuchaba, pero yo tenía el problema aquí. Ahora sí le escucho. Sí escucho los nombres. No, nosotros tampoco no le escuchamos, licenciado. ¿Ustedes no me escuchan a mí? Licenciada Carlota. Ah, sí, licenciada, a usted no le escuchamos. Bien, bien, a usted sí, a la Ya, gracias. Sí, yo tampoco la escucho a ella, pero a ustedes sí los escucho. No la escuchamos. Pero bueno, le voy a mandar un mensaje a la licenciada más tarde y para que ella nos haga favor de subir a Classroom. Oiga, póngame atención a esto. Que ella suba a Classroom el listado de los estudiantes que están en este salón. Vamos a ver, no, aquí no lo puedo generar. Para que ella nos haga favor de subir el listado, que ahorita lo quise compartir aquí, pero se me dificulta. Entonces, para que ella lo suba a Classroom, revísense. ¿Qué nos pidieron a nosotros? Nos pidieron datos de los estudiantes que están asignados. Se entiende que los que están asignados a este salón son los que aparecen en este listado que vamos a compartir hoy. Si alguien no aparece en ese listado, debe averiguar por qué no aparece. Y entonces, sugerencia, llamen, si alguien no aparece, llame al ingeniero Gabriel. Vamos a compartir incluso o pueden solicitar el teléfono de él. ¿Por qué razón? Porque el plazo para actualizar datos es el día
30. El día 30. Entonces el 1 de agosto tenemos que mandar los listados. Y el día 1 de agosto, el que no aparezca, pues no está asignado. Entonces nos interesa que revisen si aparece en el listado. Tenemos, por ejemplo, ahorita estamos conectados 71. Pero en el listado hay 76. Obviamente, hasta ahorita podría decir que no hay mucho problema. Que no hay problema, pues. Pero imaginémonos que parezca un grupito mayor de 71. Perdón, de 76. Ahí sí habría alguien que está... pero supongamos que no están todos. Algunos no están en la clase. Entonces, vamos a compartir ese listado. Por eso, copié esto. Bueno, eso es para las invitaciones. Pero podría ser que alguien de los que ingresaron así pidiendo acceso no estén porque no están en el listado. Es probable. Entonces les vamos a mandar su invitación más tarde y revisen. Pero siempre revisen en el listado. Pero bueno, aviso. Ahorita sí ya hicimos captura de nombres para no esperar que ustedes lo digan en la asistencia. Repito, si aparecen en ese listado, vuelvan a enviarnos su correo a través de la lista de asistencia o de la asistencia. Sí, Lali Carlota tiene problemas con su computadora. Pero bueno. Entonces decíamos que el valor es el elemento común. Yo digo que 6 helados es el valor de cambio de un pastel porque el valor contenido en 6 helados es igual al valor contenido en un pastel. Entonces se explicaba en la última clase que el valor se origina del trabajo abstracto, que es diferente al trabajo real y concreto. Que eso lo vamos a explicar más adelante, pero recordemos, es producto del trabajo abstracto. Lo asociamos al trabajo abstracto. Como valores de uso, las mercancías representan cualidades distintas. Obviamente, un libro es igual a un pastel. El pastel es bien diferente. Esos dos valores de uso, pues tienen cualidades diferentes, pero tienen algo común. Como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad. Bueno, en este caso estamos hablando de 1, 1. Miremos los lapiceros. 8 lapiceros igual a un pastel. Como valores de uso, las mercancías representan cualidades distintas. ¿Para qué me sirve el lapicero y para qué me sirve el pastel? Como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad. 6 y 1. 8, perdón. 8 y 1. Es decir, cuantitativamente son distintos. En este caso particular de los lapiceros y el pastel. Y cualitativamente también son distintos. Porque un pastel me sirve para algo diferente al uso que le puedo dar al lapicero. Entonces nunca puedo yo escribir con un pastel como no puedo alimentarme con un lapicero. Entonces tienen cualidades diferentes. Y como valores de cambio, solo se distinguen por su cantidad, aunque pueden coincidir en cantidad como el libro y el pastel. Pero recordemos, el elemento común, hay un elemento común entre ellas, hay un elemento igual entre ellas. Son producto del trabajo abstracto y por eso representan un valor y por eso tienen un valor en la misma cantidad. En el caso de poder prescindir del valor de uso de las mercancías, estoy usando la terminología del libro para entender mejor el libro. En el caso de poder prescindir del valor de uso de las mercancías, solo conservarán una cualidad, la de ser producto de trabajo. Es decir, que el libro tiene algunas explicaciones así un tanto figurativas, digámoslo de alguna manera. Donde hay una mercancía, hay una materialidad, ahí hay valor incorporado. Si desaparece esa mercancía después de tenerla presente y desaparece, pues
no podemos negar que esa mercancía tenía valor. Por eso dice, en el caso de poder prescindir del valor de uso de las mercancías, solo conservarán una cualidad, la de ser productos del trabajo. Es decir, tienen valor, porque las mercancías tienen valor por ser producto del trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Repito, otra vez, lo que nos quiere decir es que toda mercancía contiene valor, porque el valor es producto del trabajo. A las mercancías el trabajo les impregna valor, les otorga valor, les crea valor, les incorpora valor. Por eso vamos a ver, bueno, tenía un ejemplo, pero no lo tengo muy exacto. Pero bueno, entonces, ahí está. Entre estas mercancías hay algo igual, aunque materialmente sean diferentes. Si prescindimos de ese pastel, si prescindimos de los sabores, es decir, rechazamos ese pastel que tiene una materialidad, pues puede ser que no lo usemos para satisfacer nuestra necesidad, pero es nuestro. Entonces, podemos intercambiarlo, podemos obtener algo diferente. ¿Por qué? Pues porque tiene valor. Yo no quiero pastel, quiero helados, entonces mejor lo cambio por los helados. ¿Y por qué tiene valor? Pues porque es producto del trabajo del ser humano. Entonces, otra vez aparecen los términos del libro. Aquel algo común que toma cuerpo en la relación de cambio o valor de cambio de la mercancía es su valor. Por eso dijimos, cuando hablamos de los factores de la mercancía, valor de, ¿qué? Valor de uso y valor, el título que apareció inicialmente cuando comenzamos a hablar del valor de cambio y del valor, decíamos, en el libro dice valor de uso y valor de cambio. Pero a propósito comenzamos a hablar del valor de uso y del valor. Porque al final de cuentas vamos a reconocer que el valor de cambio tiene como elemento base el valor. Aquel algo común entonces que toma cuerpo en la relación de cambio. Es decir, aquel algo común que me permite identificar, decir con certeza, con verdad casi absoluta, que 6 helados son el valor de cambio de un pastel, ¿sí? Pues esa expresión, esa seguridad con que lo digo, es la convicción de que tiene un valor equivalente. Aquel algo común que toma cuerpo en la relación de cambio o valor de cambio de la mercancía es su valor. Y si yo el día de mañana esos helados reduzco el tiempo para producirlos, por ejemplo, reduzco en un 50% el tiempo para producir esos helados, el pastel se sigue produciendo en el mismo tiempo. Pregunto, el pastel se sigue realizando en el mismo tiempo. Los helados ahora se producen en la mitad de tiempo. Ahora, ¿cuál sería el valor de cambio del pastel usando los helados? Pregunto. Dice Dabret Santos, 12 helados. Pregunto, ¿por qué 12 helados? ¿Por qué 12 helados? Dice Mauricio el mismo valor de cambio. Es decir, para Mauricio son 6 helados. Jorge Ochoa dice, ¿existe algo hecho con trabajo sin valor de uso? ¿Existe algo con trabajo sin valor de uso? Es probable que sí, probable que más seguro que no. Porque el trabajo está asociado, el trabajo es una categoría económica que tiene que ver con la elaboración de algo que el hombre necesita.
¿sí? Salvo que el... Sí, sí. En el capitalismo, los productos del trabajo todos tienen valores de uso. En el capitalismo. O lo que se produce lícitamente. Podríamos encontrar algo ilícitamente, tal vez. Pero bueno, regresemos a la pregunta. Se disminuye el tiempo para producir los helados en un 50% y el pastel se sigue produciendo en el mismo tiempo. Pues resulta que lo que dijimos antes, en apariencia, el valor de cambio está representado por una cierta cantidad de objetos que yo entrego como equivalente de otra mercancía, aparentemente. Entonces, aparentemente, siempre encontramos el mismo valor de cambio. 6 helados. Pero no, dijimos, eso es aparentemente. La realidad es que el factor determinante en esa equivalencia es el valor. Y el valor se produce con trabajo. El valor se puede medir. Entonces, ¿cómo se mide el trabajo? Pues se mide con tiempo. Y entonces, yo en cada helado, al hacerlos en la mitad de tiempo, yo estoy disminuyendo su valor. Y dije el 50%. Y entonces la cantidad de bienes que yo estoy entregando a cambio del pastel, pues se va a duplicar. Y por lo tanto, son 12 helados. Ahora digo que 12 helados es el valor de cambio de un pastel. Ahí aparecen unos ejercicios más adelante. Entonces, ¿pero cómo se mide esa magnitud de valor? Se mide por la cantidad de sustancia creadora de valor. Es decir, trabajo que encierra, es decir, trabajo que le dio forma. El trabajo que encierra las mercancías se mide por el tiempo de duración. Entonces nos encontramos con que efectivamente el tiempo es la base para medir el trabajo y el trabajo le proporciona valor a la mercancía. Consecuentemente, el valor está determinado por el tiempo de trabajo. Pero bien, veamos ahora el tiempo de trabajo social. Hasta aquí consideraría que estamos bien. Pregunto, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bueno, Vic, estamos disculpe, entonces. ¿será que puede regresar? ¿Regresar? Sí, en esa. Gracias. ¿Aquí? Bueno, veamos ahora qué ocurre cuando, por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando alguien elabora una mercancía, pero lo hace manualmente? Estoy pensando, por ejemplo, en un artesano que elabora zapatos. Hay un artesano que elabora zapatos y todo lo hace a mano. Él cose, pega, le da forma al zapato, pero antes cortó las piezas y las cortó manualmente. Y por lo tanto, realiza un par de zapatos en 2 días. Pero por otra parte, hay una fábrica que elabora zapatos iguales, solo que esos, usando máquinas, se producen en media hora, el par de zapatos. Usan la misma materia prima, usa todo, son igualitos. La pregunta es, ¿qué zapatos tienen más valor? A partir de los criterios que ya mencionamos, ¿qué zapatos tienen más valor? ¿El de la fábrica
o el del artesano. Repito, el artesano tardó 2 días. La fábrica, media hora para hacer un par de zapatos. Cosidos, pegados, mismo material, ¿sí? En principio podemos decir que el del artesano, ¿sí? En principio podemos decir que el del artesano. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo invertido, ¿sí? Por el tiempo que lleva a hacer el zapato y su fuerza de trabajo que implementó en hacer zapatos del artesano, su valor es más alto. Obviamente es más alto el valor de los zapatos del artesano. Entonces asumamos que el salario mínimo en Guatemala es de 3,000 quetzales. Ese artesano es un trabajador de un taller donde se hacen zapatos. Si en 30 días gana 3,000 quetzales, ¿cuánto gana por día? Estaríamos hablando de 100 quetzales, ¿sí? Entonces podríamos decir que ese par de zapatos vale, bueno, vale más de 200. Asumamos que tiene un grado de explotación del 200%. Esos zapatos terminan valiendo como 700 quetzales. Como 700 quetzales. Pero el de la fábrica los encontramos en 250 quetzales. Entonces, ¿qué ocurre si este señor que trabaja artesanalmente lleva sus zapatos al mercado y pide 750 quetzales? Tomando en cuenta que 100 quetzales diarios le pagaban, pero obviamente él producía mucho más valor porque siempre se genera plusvalía. Y a eso le agregamos los materiales, bueno, llegamos más o menos a 750. Y resulta que la fábrica los vende en 250. Obviamente el de la fábrica se van a vender y el artesano tendría que esperar mucho tiempo hasta que aparezca alguien que quiera dar 750 quetzales, que es el valor de esa mercancía. Tiene mucho más tiempo de trabajo invertido. Pero si Jorge Ochoa dice, no depende de la calidad. Sí, pero dijimos, es la misma materia prima. Son cosidos y pegados. Son iguales. Lo único es que uno fue hecho en más tiempo que otro. Entonces yo los encuentro en el mercado y están estos y están estos. Y digo, ¿por qué este vale 750 y este 250 si son igualitos? Y los examino y son la misma materia prima. Todo es igual. Toda la calidad es igual. Entonces, obviamente el esfuerzo físico está más concentrado en el zapato del artesano. Pero obviamente si vamos a ir al mercado, ese artesano nunca va a vender. Nunca va a vender porque hace sus, eh, hace sus zapatos en mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un traje típico de Guatemala? Carísimo. En el mercado los trajes típicos podríamos decir que también compiten cuando llegan al mercado. Pero si los comparamos con otras prendas de vestir, son carísimos. Son carísimos. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo invertido en su producción. Tienen mucho más valor que una de esas prendas, ¿cómo le llaman ahora? No recuerdo. De esas que aparecen desechables. Em, entonces, em, entonces, bueno, pues ese tema tiene que ver con esto que está en la pantalla. El tiempo de trabajo socialmente necesario. Dice, el trabajo humano igual puede crear mercancías iguales con distinto valor. Fast fashion, ¿sí? Em, sí, hoy en día hay prendas de vestir que dos veces se utilizan y 3 veces y ya, sí, obviamente se elaboran así con poco valor. Un huipil ceremonial puede costar hasta 10,000. Uno de uso diario entre 1,000 y 4,000, imagínense. Los productos artesanos no se venderían debido a que busca lo más económico y además en el mercado no se detiene a ver el proceso claro, no se detiene porque lo que miramos es el valor de uso.
Entonces, el trabajo humano igual puede crear mercancías iguales con distinto valor. ¿Sí? Trabajo humano puede crear un par de zapatos iguales, pero con distinto valor. Para resolver las diferencias de tiempo para producir las mismas mercancías por distintos productores, se determina el tiempo de trabajo socialmente necesario. TTSN. Tiempo de trabajo socialmente necesario. En el examen puede aparecer esas siglas. Y ya sabemos cuando aparezcan, si aparecen, qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué es? Prácticamente es el promedio. Es el promedio de tiempo que representa el valor de una mercancía. En este caso, los zapatos. ¿Cuál sería el promedio? Si son dos, solo existe una fábrica que los produce con 250 y un artesano que los produce en 750. Entonces, ¿cuál es el promedio? 750 más 250 son 1000. Promedio, 500. Entonces el artesano no va a poder vender en 750. Tendrá que vender en 500. Y entonces la fábrica que produce en 250 sí va a poder vender en 500. Entonces vemos que la fábrica es más productiva, desarrolla un trabajo más productivo y consecuentemente puede vender. Ahí están los resultados del beneficio de alguien que es más productivo que otro. Y obviamente miremos al artesano. Produce 700 de valor, pues tiene que vender en 500 porque si no, no va a vender. ¿Sí? No va a lograr vender. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario debe determinarse para tener socialmente un tiempo que represente el valor de cierto tipo de mercancías. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo requerido para producir un valor de uso cualquiera, en condiciones normales de producción, destreza media e intensidad normal de trabajo, la sociedad. Es el promedio. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el promedio de tiempo en que se produce un bien, tomando en cuenta condiciones normales, condiciones comunes de trabajo. Por ejemplo, en una empresa A, un obrero produce lapiceros. Aquí me equivoqué, para que se entienda mejor. Son lapiceros X y son lapiceros X. En una empresa A, un obrero produce lapiceros X en 10 segundos cada uno. En otra empresa B, un obrero produce lapiceros X en 20 segundos cada uno. En la empresa C, un obrero produce lapiceros X en 30 segundos cada uno. ¿Por qué producen con tiempos diferentes? Bueno, puede ser que el de la empresa A tenga máquinas. Puede ser que los obreros de la empresa A sean experimentados haciendo lapiceros. Puede ser que la materia prima esté ahí solo para tomarla y comenzar a transformar, etcétera. Pero puede ser que en la empresa C los obreros sean novatos. No tienen máquinas tan veloces y nuevas como la que tiene la empresa A. Y la materia prima, pues, no hay acceso así muy rápido a ellas. Esos factores hacen que el tiempo para hacer un lapicero en la empresa C, pues se represente 30 segundos cada uno. Entonces, si la empresa C lleva sus lapiceros y los trata de vender con un valor equivalente a un trabajo de 30 segundos, obviamente van a ser más caros que los lapiceros que produce la empresa A. ¿Sí? Entonces, para eso se recurre al tiempo de trabajo socialmente necesario. En este caso son 20 segundos. Estamos reduciendo el tiempo y consecuentemente esto implica reducir su precio.
¿Por qué? Porque se reduce su valor. Pues no quiero hablar de precio ahorita, hablemos de su valor. Entonces su precio se promedia a partir de un tiempo promedio. Entonces la empresa A vende lapiceros o va a vender lapiceros con un valor arriba de su valor de producción. Y la empresa C va a vender lapiceros con un valor inferior al valor real de esos lapiceros. Obviamente los dos ganan. Uno gana más que el otro, pero los dos ganan porque después vamos a analizar cómo se produce ese valor y cómo se dan esos beneficios. Vamos a ver, si el trabajo humano da el mismo resultado que el de una máquina, ¿cuál esfuerzo vale más? Bueno, dije máquina. Olvidémonos de la máquina. No, la máquina está presente, pero no la miremos. Miremos que hay un obrero que usa una máquina y hay un obrero que usa herramientas manuales. La máquina va a incidir en el valor, porque lo que estamos calificando es el esfuerzo de los dos obreros. ¿Cuántos están esforzando los dos obreros? Es probable que el obrero, o no, sin el probable, el obrero que usa la máquina produce en menos tiempo haciendo el mismo esfuerzo que el otro, por tiempo. Es decir, el otro tiene que pasar esforzándose 2 días completos, 2 jornadas de 2 días. El otro, un pequeño espacio de una jornada. Entonces, estamos hablando de producción de valor nuevo, ¿sí? Resulta que la máquina es un instrumento de trabajo. El uso de la máquina le va a ir agregando valor a ese par de zapatos, pero es valor viejo. Y ahorita nos interesa analizar cómo se produce el valor nuevo. Más adelante vamos a descomponer una mercancía y vamos a determinar su valor viejo versus su valor nuevo. Pero en este momento solo queremos visualizar, ¿sí? Cómo se produce en tiempos diferentes cuando se es más productivo. Y dijimos, el que tiene máquinas más avanzadas, pues tiende a ser más productivo porque produce más en menos tiempo. Entonces el trabajo nuevo se reduce considerablemente. Obviamente, a la hora de cuantificar los costos, pues esa mercancía va a tener un valor viejo mayor que el artesano porque hay un desgaste de la máquina. Hay un desgaste de la máquina que se le va incorporando. El otro le va a incorporar el desgaste de sus cuchillas, de su torno, de su horma. Es parte del valor viejo que le va agregando. Y el otro, el desgaste de la máquina. Entonces, pero solo visualicemos a nivel del valor que proviene del obrero en el momento de la producción, es decir, del valor nuevo. ¿Sí? ¿Y cuánto le incorpora la máquina a cada mercancía? Va a depender del producto que sea y de la máquina que sea. Puede que sea por la calidad del producto, un producto con menos calidad se realiza en menos tiempo. También, sí. Hay mercancías, bueno, regresemos a Jorge Ochoa nos mencionó el fast fashion. Fast fashion se está refiriendo a esas prendas de vestir que son livianas. Es muy evidente que su producción no fue muy cuidadosa, ¿sí? Su material es liviano. Vamos a un lugar donde no vendan ese tipo de productos y nos encontramos con una tela más consistente, con una mejor, se nota que la dedicación para hacer la tela, los materiales son más sólidos, son más elegantes, una mejor combinación de colores y tiene unos acabados así nítidos. Esa prenda de vestir es mucho más cara, ¿sí? Entonces nos vamos a topar con que lo que representa el fast fashion es hecho a la ligera, hecho en un proceso muy rápido, desde la misma tela. ¿Cómo fue hecha esa tela? Si es liviana. Y la otra, se nota que hay más inversión de tiempo en la elaboración de la tela.
tiene más materiales. Entonces, obviamente, es más evidente que tiene más valor incorporado y por eso en el mercado es más caro. ¿Sí? Entonces, la calidad del producto también implica que tiene más trabajo incorporado desde la materia prima. ¿Sí? En conclusión, más trabajo incorporado, más valor y consecuentemente en el mercado va a tener un mayor precio. Pero bueno, entonces, hablando del valor nuevo, asumamos que la materia prima es mínima, es la misma, porque son la misma calidad de lapiceros. Entonces, se reducen a 20 segundos el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? Aquí está otra vez el ejemplo. Un obrero de la empresa A produce lapiceros X en 10 segundos, el otro en 20 y el otro en 30. Tomando en cuenta esos tiempos, vamos a encontrar que en 8 horas de trabajo, la empresa A produce 2.880 lapiceros. La empresa B va a producir en 8 horas, un obrero, perdón, en 8 horas, 1.440 lapiceros. Y la empresa C, cada obrero va a producir en 8 horas 960 lapiceros. Obviamente a los tres les pagan lo mismo. ¿Sí? Calculemos, aquí se aparece el concepto de valor nuevo. Si un obrero en 8 horas produce 200 quetzales de valor, ahí me faltó la palabra nuevo, pero sí aparece más adelante. Dice, si un obrero en 8 horas produce 200 quetzales de valor, ¿cuánto valor nuevo contiene una mercancía? ¿Cuánto valor nuevo contiene una mercancía? Pues entonces, como cada obrero produce 200 quetzales de valor en una jornada, entonces relaciono esa cantidad de valor con las mercancías que produce. Y entonces me encuentro con que la empresa A, cada mercancía, tiene 7 centavos de valor. La empresa B tiene 14 centavos de valor cada mercancía. Y las mercancías de la empresa C tienen 21 centavos. Entonces, esto se tiene que reducir a 14. Como tiempo de trabajo totalmente necesario, ya dijimos, se reduce a 20 segundos. ¿Sí? Ahora lo estamos relacionando ya con términos cuantitativos. Asumamos que se produzcan, o que se, perdón, asumamos que se venden por su valor. Pues en el mercado va a prevalecer 14 centavos. Entonces el que produce en 7 va a lograr producir, va a poder vender en 14. Y el que produce en 21 va a tener que vender en 14 también. Obviamente la empresa C gana vendiendo con 14. ¿Por qué? Lo vamos a analizar después. Pero la empresa más beneficiada es la empresa A, que produce en 7 y vende en 14. Y puede ser que si la empresa A, bueno, ya en el mercado, puede usar estrategias para producir por menos de 14, pero ahorita quedémonos con los 14 porque es el promedio. Entonces, esto es un ejemplo de cómo en el capitalismo las empresas buscan cada vez ser más productivas. Es decir, buscan producir más en menos tiempo. Eso va a significar producir mercancías con menos valor, pero cuando van al mercado van a vender por encima de su valor. Si es que los demás siguen produciendo mercancías con mucho más valor que lo hacen los que buscan cada vez ser más productivos. Pero eso lo vamos a analizar después como parte de una competencia. Ahorita lo que nos interesa es determinar que hay un promedio. El mercado, de hecho, los reduce a un promedio. El mercado los reduce a un promedio. Veamos este ejercicio entonces. En el sector productor de los lapiceros, las 3 empresas compran máquinas que reducen el tiempo de producción. Ahora las 3 tienen las mismas máquinas y las 3 producen en 5 quetzales. 5 segundos, perdón, cada lapicero. Es decir, la productividad se ha incrementado.
la productividad se ha incrementado. Entonces, resulta que en el mismo tiempo de la jornada de trabajo, se producen más mercancías sin mayor esfuerzo. Esto es parte del escenario. Esto lo va a reducir aquí. Tengo dos preguntas entonces. En el mismo tiempo de la jornada de trabajo se producen más mercancías sin mayor esfuerzo. Estamos especificando el panorama. Todos producen más mercancías 5 segundos. ¿Por qué? Porque los tres compraron máquinas más eficientes. Bien, la primera pregunta. Entonces, ¿el valor de cada mercancía bajó, subió o se mantuvo igual? Dice Jorge, si una empresa fuera un monopolio, puede elegir el precio que quiera de sus mercancías o se basa en el trabajo y los materiales. Bueno, recordemos que en el precio tiene que ver los materiales también. Tiene que ver mucho tiene que ver el trabajo. Es decir, no solo la cantidad de trabajo o lo que llamamos valor nuevo representa el valor de la mercancía. Pero incluso podríamos decir que, por ejemplo, yo elaboro una mercancía X y puedo decir que su valor, todo está dado por trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy a conseguir, hay un trabajo representado por el que va a obtener la materia prima. Asumamos que es plástico. En el plástico está concentrado todo un proceso desde que se busca el petróleo, se localiza el petróleo, se extrae el petróleo, se refina el petróleo, se extrae el plástico del petróleo. Y en eso hay traslados, hay máquinas. Entonces, todo ese valor termina concentrado en un producto de plástico. Entonces, ¿qué pasa con un monopolio? El monopolio maneja el mercado. El monopolio dice la demanda representa 1 millón de lapiceros en Guatemala. Voy a producir medio millón, porque si produzco medio millón, pues, va a haber más demanda que oferta, entonces los precios van a subir. Entonces ahí el monopolio tiene la posibilidad de manejar el mercado, de los precios, puede especular. Por eso los monopolios no son muy aconsejables. O no son aconsejables. Bueno, y de hecho en teoría no existen en el sistema capitalista, en teoría. Un monopolio incluso puede decir voy a producir el doble de lo que se necesita y los precios van a bajar. Eso es más difícil que ocurra. Pero bueno, si una empresa, entonces dice Luisa Ramírez, el valor se mantuvo igual. Leonel dice también se mantuvo igual. María dice que bajó. Aneli dice que bajó. María dice bajó porque hay menos tiempo invertido en cada producto. Y la especulación que es, bueno, es manejar la relación oferta y demanda. Yo puedo decir, este es caso cierto producto, pero y como soy monopolio, lo voy a producir en menos cantidad. Y si lo produzco en menos cantidad, lo que estoy buscando es que los precios se disparen, como que estoy jugando con la relación oferta y demanda. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, la pregunta era, entró un compañero ahorita, compañero que entró ahorita, le vamos a pedir que le comparta su correo a la licenciada Carlota en la asistencia, por favor. Y también más tarde revise Classroom porque va a aparecer el listado de los estudiantes que aparecen en este salón. Háganlo. Y si no aparece en ese listado, busquen información especialmente con el ingeniero Gabriel, porque nos pidieron ya para este 30, ya que hoy es 28. Nos quedan 2 días para poder cerrar la integración de estudiantes a los salones.
Pero bueno, la pregunta es, ¿el valor de cada mercancía bajó, subió o se mantuvo igual? De cada mercancía. Resulta que bajó. Dice María López, bajó porque hay menos tiempo invertido en cada producto. Efectivamente, por eso. Hay menos tiempo del obrero contenido en cada producto. ¿Sí? Otra pregunta. El valor nuevo total producido en la jornada. Miremos las 8 horas en cada una de las empresas. ¿Bajó, subió o se mantuvo igual? Pregunto. El valor nuevo total producido en la jornada. ¿Bajó, subió o se mantuvo igual? Gracias, Williams. Licenciado Carlota, dice, bueno, ahí la licenciada va a tomar nota. O usted o envíeselo a la licenciada si tiene su WhatsApp. Pregunto, jóvenes, el valor nuevo total producido en la jornada, en cada empresa. ¿Bajó, subió o se mantiene igual? Dice, pero si se tendrá más porque los métodos invertidos son anticuados. Vamos a ver, Jorge, si se tarda más porque los métodos invertidos son anticuados, en teoría valdría más, aunque la razón sea porque está usando, qué sé yo, lo más arcaico como herramienta, porque no estamos midiendo la máquina, estamos midiendo el esfuerzo físico. Estamos observando cómo el obrero se esfuerza. Entonces va a tener más valor. Pero recordemos, hay un tiempo de trabajo socialmente necesario. Dice Angélica que bajó. María López dice que se mantuvo igual. Bueno, resulta que se mantuvo igual. ¿Por qué se mantuvo igual? ¿Se dan cuenta cómo resalté en el segundo párrafo? En el mismo tiempo de la jornada, Brittany también nos dice que se mantuvo igual, en el mismo tiempo de la jornada de trabajo, es decir, el tiempo de trabajo no cambia. Se produce más mercancías sin mayor esfuerzo. Esa palabra sin mayor esfuerzo o esa expresión sin mayor esfuerzo es clave. ¿Qué me está diciendo? Es el mismo nivel de productividad. O perdón, es el mismo nivel de esfuerzo. Obviamente se incrementó la productividad. Hay más mercancías, pero es en el mismo tiempo y es con el mismo esfuerzo. ¿Sí? Entonces, el valor nuevo total producido en una jornada se mantiene. Estoy sumando todo el valor nuevo de la jornada. Se mantiene. Entonces producir más, pero sea más barato a la larga, más dinero que producir. Vamos a ver. Eh, dice Brittany, en mi opinión se mantuvo igual, o sea, a ellos no les conviene perder. Eh, obviamente. Y más adelante vamos a ver cómo la competencia siempre está orientada a captar mercados, a hacer la mejor oferta, y se es la mejor oferta cuando se es más productivo, cuando ocurre esto, cuando yo produzco las mismas mercancías con menos valor, porque las elaboro en menos tiempo. No estoy hablando de los componentes. Se entiende que los componentes, estoy pensando en el pan, estoy pensando de esas panaderías que últimamente han proliferado. Esas no existían hace 10 años atrás, pero ahora hay casi que mega panaderías, ¿sí? Que hasta ahí tienen su horno instalado. Uno entra a comprar y hasta siente el olor a pan recién salido del horno. Pero si voy a la panadería de mi barrio, donde pasa un señor repartiendo el pan que van a vender, pues ahí no encuentro el pan así recién salido del horno.
Pero ese pan que venden en la tienda, en la panadería de mi colonia, donde pasa un señor dejándolo tempranito, porque lo hacen en la panadería de la zona 5, por ejemplo, y lo pasan dejando en la zona 11, ese pan en lo individual tiene más valor del que me van a vender en una panadería de esas mega panaderías. ¿Por qué razón? Porque el tiempo invertido es menor en esa panadería muy prestigiosa. ¿Cuántos panes no producen? ¿Cuánto tiempo invierten para producir un pan? Un mínimo de tiempo. Y el otro, mucho tiempo. Pero obviamente vamos al mercado y ahí encontramos diferencia. Pero diferencia invertida. Entonces, dice Jorge, entonces producir más, pero que sea más barato a la larga, da más dinero para producir poco. No entiendo muy bien la pregunta. Lo que estaba explicando y tal vez a eso se refería. A la larga, yo busco producir más que como producía ayer, o hace una semana, o hace un mes, en el mismo tiempo buscando ser más productivo, porque de esa manera mis mercancías tienen menos valor. Y si tienen menos valor y mi competencia produce mercancías con más valor, porque no tienen las máquinas tan eficientes que tengo yo, o no tienen los obreros tan habilidosos como los que tengo yo, ellas producen con más valor. Entonces, hay un momento en que el precio me favorece. Yo que produzco mercancías con menos valor me favorece. ¿Por qué? Porque yo vendo por encima de su valor. Entonces yo tengo más beneficios. Yo tengo más beneficios que mi competencia. Pero regreso al tema esencial de acá. Cuando se incrementa la productividad, los tiempos por cada mercancía bajan. Y eso significa que cada mercancía tiene menos valor. Pero a nivel general, en la misma jornada, yo sigo produciendo la misma cantidad de valor. Veamos el mismo ejemplo, solo que tiene una pequeña modificación. No, son los 5 segundos por cada mercancía. Un obrero de la empresa A produce lapiceros en 5 segundos, igual que la B, igual que la C. En 8 horas ya todos producen igual. Si un obrero en 8 horas produce 200 de valor, ¿cuánto valor nuevo contiene una mercancía? En la empresa A contiene 3 centavos, en la empresa B igual, y en la empresa C ya igual. Misma cantidad de valor nuevo contenido en cada mercancía. ¿Sí? Se niveló. De alguna manera, alguno de ellos va a buscar ser más productivo y va a reducir esos 3 centavos. Y entonces las mercancías se van a seguir vendiendo en 3 centavos, por ejemplo. Y entonces la empresa A, que fue la que redujo esos 3 centavos, va a seguir vendiendo en 3 centavos. Entonces va a competir mejor con nosotros. ¿Qué pasa si el precio, estoy hablando de precio, no valor, si el precio se desploma y no son 3 centavos, sino que son 2.5 centavos? Pues la empresa A, que terminó siendo más productiva porque redujo a 2, pues va a sobrevivir a esa competencia o en esa competencia. Una mercadería puede llegar a valer 0 o acercarse a 0 si se hiciera muy, pero muy rápido. Yo creo que no puede llegar a 0, pero sí puede reducirse a 0. Puede aproximarse. Para decirlo de alguna manera. Yo creo que el 0 ahí no cabe. Digámoslo así. Puede disminuir significativamente su valor. Por ejemplo, ¿qué mercancía podemos identificar como sumamente barata? Sumamente barata. Por ejemplo, se me ocurre algo que esté hecho con el viento, que es gratuito. Bueno, los lápices tienen madera y la madera cada vez está más escasa. Las bolsas son de plástico, asumamos que son de plástico. Pero asumamos, uno va a país
Yo fui a País y ahora que no dan bolsas, esperando mi bolsa y me dijeron, no, ahora no hay bolsas. Le vendemos una. Y me dijeron, tenemos estas, unas blanquitas. Y dije, esa bolsa debe valer como 10 quetzales. Y deme una. Y valen un quetzal. Sí. Y una bolsita más resistente, más atractiva que la de plástico. Entonces, es una mercancía con un valor bien bajo. Bueno, un chicle, aunque también son baratos los chicles, pero sí, y el chicle tiene más ingredientes. Pero bueno, estamos hablando de mercancías muy baratas. Un lápiz sí ya es un poquito más caro que un chicle y que una bolsa de las que mencionamos. Pero difícil llegar a cero. Pero ahí estamos llegando casi a cero. Una bolsa que me cuesta un quetzal. Y es multiuso porque después la usé para ir a comprar otras cosas. En un momento tenía que ir yo a comprar otras cosas y me la llevé, pero no puedo dar un quetzal. Y me ahorro un quetzal. ¿Sí? Y ahí la tengo y la puedo volver a usar. Es que tiene un valor de uso, tiene un valor de uso diverso. Entonces, como valores, las mercancías no son más que determinadas cantidades de tiempo de trabajo cristalizado. Estoy usando otra vez palabras del libro. Como valores, las mercancías no son más que determinadas cantidades de tiempo de trabajo cristalizado. Digámoslo de otra manera, como valores, las mercancías no son más que valores de uso producto del trabajo. Y por eso tienen o contienen un valor representado por un trabajo que se invirtió en ellos. El valor de uso de la bolsa no incrementaría su valor significativamente, pues depende de qué mercancía sea. Depende de qué mercancía. En el caso de la bolsa, puede ser que alguien la compre solo para llegar al carro. Deposita sus mercancías o los abarrotes que compró, regrese a un basurero y la tire. O que llegue a su casa y diga, misión cumplida, compré esto y la bolsa ahora se va a la basura. ¿Sí? Depende. En Guatemala nos hacen chiste de que a cierta generación de personas de Guatemala nos hacen chiste de que, como dice un meme, el que nunca ha usado una bolsa de país con, para guardar ropa o para guardar otra cosa, que no sea lo que uno compra en país, pues no es chapín, algo así dice el meme. Bueno, costumbre. Es decir, nosotros le extraemos un valor de uso adicional, pero el supermercado nos la regalaba para transportar nuestros objetos que comprábamos en el supermercado. Entonces, el valor de uso puede ser diverso. Pues puede ser que alguien diga, bueno, yo reúno bolsas, todas las bolsas las guardo y después las, ¿qué? Las fundo y termino haciendo figuras de plástico. Y puede ser, se le está extrayendo valores de uso diversos. Entonces, si se producen en el mismo tiempo si se producen en el mismo tiempo de trabajo, representan la misma magnitud de valor. Y aquí resalto lo que está en azul, lo estoy resaltando. En un proceso productivo, la magnitud de valor de cada mercancía es igual. Aquí viene lo importante. Si permanece igual el tiempo de trabajo necesario para producirlas. Si yo las produzco con la misma cantidad de tiempo, pues valen igual. Los lapiceros, 5 segundos. Contienen valor nuevo, 3 centavos cada uno. Obviamente a eso hay que agregar el valor viejo, desgaste de la máquina, materia prima, porque solo estamos hablando de valor nuevo, ¿sí? Si yo hago hablando de lápices, si yo elaboro un lápiz, yo elaboro un lápiz, por ejemplo,
yo no sé si ustedes conocieron los lápices Facela. Los lápices Facela eran los más sencillitos. La mina se quebraba, cuando uno le sacaba punta con un sacapuntas, la madera así como que se astillaba, y se gastaban rápido, el borrador se caía, eran bien baratos. Pero si voy a comprar un Faber-Castell, tiene más presentación, tiene una pintura muy sólida, no tiene borrador, pero su madera es bien sólida y su mina bien consistente, y valor de uso igual, pero era más caro, ¿sí? Entonces, obviamente, seguro que ¿cómo se llama? El Faber-Castell tenía más valor, una madera más consistente, eh, pero el tiempo para hacerlo posiblemente era similar. Entonces ahí vemos cómo hay un valor viejo que le da más valor, pero estamos pensando solo en el tiempo invertido para hacerlo, valor nuevo. Esto ocurre cuando la capacidad productiva, vamos a ver, regreso. En un proceso productivo, la magnitud de valor de cada mercancía es igual si permanece igual el tiempo de trabajo necesario para producirlas. Esto ocurre cuando la capacidad productiva del trabajo es constante e invariable. Porque la capacidad productiva puede cambiar. Pregunto, jóvenes, ¿cómo puede cambiar la capacidad productiva? ¿O por qué puede cambiar la capacidad productiva? ¿Cómo puede cambiar y por qué? Capacidad productiva. La demanda me puede exigir que yo sea más productivo, pero puede ser que haya más demanda y yo no sea productivo. La pregunta era, ¿cómo logro, bueno, asumiendo, hay más demanda y quiero aprovechar esa demanda? Entonces voy a ser más productivo. ¿Qué significa ser más productivo? ¿Cómo logro ser más productivo? Diciéndole a los obreros que trabajen más rápido, que se esfuercen más. No, porque si se esfuerzan más, ellos van a producir más valor. No puedo extender la jornada de trabajo. Porque, bueno, sí puedo extender la jornada de trabajo, pues, pero la pregunta está centrada en lo que analizamos, cómo en el mismo tiempo, en la misma jornada, produzco mayor cantidad de valor. O cómo en la Con misma más, jornada de trabajo produzco la misma cantidad de valor. con más mano de obra, Y tal cómo en vez. cada mercancía hay menos valor. Perdón, Brittany. Con más mano de obra, tal vez podría producir más. Obviamente puedo producir más, pero el escenario es un solo obrero. Todo lo que ustedes me están diciendo ahorita, eso va a aparecer más adelante en el análisis. ¿Cómo extiendo la jornada de trabajo? ¿Cómo hago que los trabajadores trabajen con más intensidad? ¿Cómo incorporo más trabajadores? Todo eso va a aparecer más adelante. Ahorita el escenario es, tengo un mismo trabajador, no le voy a pedir que se esfuerce más y tampoco le voy a extender la jornada de trabajo. Entonces lo que yo realmente quiero es producir más mercancías en el mismo tiempo y en el mismo periodo, misma cantidad de valor, pero más mercancías, es lo que me interesa. Entonces, por incremento de la demanda, ya me lo mencionamos, las mejoras en las máquinas, ahí está. Mejoran las máquinas o adquiriendo maquinaria que no se tenía, ¿sí? Por ejemplo. Ser más eficaz, pero había que entender qué es ser más eficaz. Si es más esfuerzo físico, ahí ya no estaríamos hablando de productividad, sino que estaríamos hablando de una combinación productividad-intensidad. Y la intensidad significa generar más valor en el mismo tiempo o en menos tiempo. Trabajando más horas, ese no es un factor ahorita, pero lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Em, con medios de producción mejores, sí, con medios de producción mejores, sí, o medios de producción más eficientes.
Miremos esto. Hice una pregunta que tenía, bueno, eran dos preguntas. ¿Cómo puede variar la capacidad productiva de alguien o de una empresa? De un trabajador o de una empresa. Son 8 horas de trabajo. ¿Sí? Capacidad productiva. Hay una capacidad productiva media, normal. Yo esa capacidad productiva la puedo representar con más mercancías. Entonces aplico, o son 8 horas de trabajo, mismo esfuerzo. ¿Cómo logro en 8 horas de trabajo, mismo esfuerzo, producir más mercancías? Entonces me voy aquí a Jorge, más o mejores medios de producción. ¿Sí? O lo dijo también María López, las mejorías en las máquinas o adquiriendo máquinas que sean más eficientes. ¿Sí? Logro más mercancías. Flecha para arriba. Del lado derecho, ¿qué dice? Cada mercancía de esas más que se producen tendrá menos valor. Pero puede ser que la capacidad productiva baje. Se me descompuso la máquina eficiente y tuve que recurrir a lo que dijo Jorge hace un rato. Estoy usando herramientas obsoletas. Ahí las tenía guardadas y las máquinas nuevas se me descompusieron. Entonces yo ya no produzco todas las mercancías que producía, sino que produzco menos mercancías. Es decir, que la capacidad productiva puede disminuir por factores diversos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué ocurre como esta es la misma jornada, mismo esfuerzo del obrero? Pues cada mercancía tendrá más valor. Asumimos que son lápices. Produzco 1000 lápices. No, pongámosle, produzco 8 lápices. Cada lápiz tendrá un valor equivalente a 1 hora de trabajo. Cada mercancía tiene 8 quetzales. O perdón, un quetzal. Baja mi capacidad, se duplica mi capacidad productiva. Mejor miremoslo así. Se duplica mi capacidad productiva. Ahora no produzco 8 lápices. Ahora produzco 16 lápices en 8 horas. ¿Cuál es el valor de cada lápiz? El valor es menor. Cada lápiz. Cantidad de valor de la misma jornada es lo mismo. Solo que estoy produciendo más. Perfecto, se me descompuso la máquina. Mi capacidad productiva se reduce. Ahora no produzco ni 16 ni 8, sino que produzco 4. Menos mercancías. Pero como esas mercancías las elaboro en 8 horas con la misma capacidad productiva o mismo esfuerzo de los trabajadores, pues cada mercancía, cada lápiz va a ser elaborado en 2 horas. Solo hago 4 en 8 horas. Pues tiene más valor. Esta es la lógica que nos explica este planteamiento. Valor, trabajo, tiempo. Mismo tiempo. Mismo tiempo. Más mercancías. Cada una tiene menos valor. Valor global, el mismo. El tiempo no ha cambiado. Aquí hay otro ejemplo. En una jornada de 8 horas, este señor elabora 800 panes el día uno. Es su rutina, hacer 800 panes por día. Sí, porque todos conocemos ese procedimiento. Ya es un procedimiento, ya es un procedimiento de área rural. Bueno, siempre, no sé si en el área metropolitana o urbana, al menos en el interior, en área urbana todavía se encuentran ese tipo de hornos. Pero ahí está él, tuvo que colocar leña al horno, le prendió fuego, tuvo que esperar que se quemara la leña, que se calentara todo ese vacío que es el horno, calcular la temperatura y luego coloca los panes crudos. Entonces, obviamente, en 8 horas él produce cada día 800 panes. Compañera que ingresó ahorita, ¿cuál es su nombre?
Bueno, no, ingresó directamente, perdón. No le di clic, entonces no. Perdón. Solo ahí se revisa más tarde en Classroom, se aparecen en la lista del salón y si no, nos avisa. O busca ahí auxilio con el ingeniero Álvarez para que le explique por qué no aparece. Pero bueno, entonces vean, juguemos con la cantidad de mercancías y el tiempo. Esas 8 horas, ¿cuántos minutos hay en 8 horas? 480. ¿Cuánto tiempo invierto entonces en elaborar cada mercancía? ¿Cuánto tiempo invierto para elaborar cada pan? Si son 800 panes. Y solo trabajo 480 minutos. Entonces, me voy a dividir 480 porque 6 por 60 segundos que tiene la hora por 8 horas me da 480. 480 segundos dividido 800, pues cada mercancía, tengo entendido, según mi cálculo, en 0.6 minutos. ¿Sí? 0.6 minutos. Pero me compran una máquina nueva. Oh, perdón, me compraron una máquina porque no tenía máquina. Ahora ese panadero está más relajado. Mismo esfuerzo, o incluso menos esfuerzo podría decirse. Pero el valor no puede bajar porque ahí vamos a analizar después solo cómo baja el valor que proviene de la fuerza de trabajo. Pero bueno, le compraron una máquina para que trabajara el quinto día y ya en adelante. Entonces ahora produce el doble. Obviamente es creíble que haya un proceso así, una diferencia tan enorme. Este horno lo conecto y en 5 minutos tiene una temperatura así, pero excelente para el pan. La puedo graduar sin estar calculando. Pues entonces dupliqué mi productividad. Mismo tiempo, 480 minutos. Si arriba el resultado, tiempo por mercancía era 0.6 minutos, pues obviamente aquí va a ser 0.3. 0.3 minutos por mercancía. Repito, esfuerzo igual, ¿sí? Estoy descartando la intensidad del trabajo, porque la intensidad del trabajo significa que el obrero se esfuerza más, hace más esfuerzo por producir mercancías, pero eso significa producir más valor, porque el valor proviene del esfuerzo humano y se mide a través del tiempo. Pero bueno, ejemplo, se incrementó la productividad. Cantidad de valor producido, el equivalente a 480 minutos. Valor en cada mercancía, pues, baja. En cada mercancía baja el valor. Después hablaremos del mercado. Pero bueno, jóvenes, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Vamos a continuar la otra semana. Perdón, sí, la otra semana. Hoy es miércoles, el lunes estaríamos comenzando. No tenemos viernes alterno, que yo recuerde. Pero bueno, entonces vamos a seguir el día lunes. Entonces, jóvenes, para concluir, les encargo que en Classroom revisen el listado de los estudiantes de este salón. Y si no aparecen, busquen apoyo. Nosotros no podemos más que decirles, miren, estos son esos estudiantes. Y en todo caso, si tenemos el teléfono del ingeniero Gabriel, pues nos avisan y se los damos para que le consulten por qué no aparezco. Pero bueno, tenemos plazo. Esto entre hoy y mañana hay que arreglarlo porque el día 1 tenemos que entregar listados de estudiantes asignados. Muy bien, jóvenes, entonces si no hay dudas,
Nos vemos el día lunes. Que descansen. Y los dejamos aquí por cuestiones de tiempo. Tenemos que ir al salón 105. Gracias. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde, Feliz jóvenes. tarde, Nos licenciada. vemos. Gracias. Nos vemos.